Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, este domingo bonito que amaneció. Y vamos a dar una pequeña enseñanza y vamos a empezar con una oración. Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Santo Espíritu, Señor, que fluya sobre nosotros y también sobre todos mis amigos y hermanas que escuchen esta enseñanza, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a que tu pueblo, Señor, reconozca que eres tú el que proporciona todas las bendiciones y también que hace juicios. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Leyendo, hermanos, el profeta Isaías, ellos no se proclamaron profetas, sino que Dios los ungió para hacer profetas, tanto Isaías como Jeremías. Isaías estuvo profetizando alrededor de 58 años, tanto a Israel como a Jerusalén. ¿Qué era lo que enseñaban o predicaban o exhortaban a las dos naciones que había, tanto Israel como a Jerusalén, al reino del norte y al reino del sur? Les hablaba de arrepentimiento. La gente en el reino del norte no se arrepintió. Él les había dicho que los asirios se los iban a llevar, iban a destruir todo ese reino del norte, lo iban a destruir si no se arrepentían. No se arrepintieron porque ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba bien. No había nada malo y además era parte del pueblo de Dios. Dios cumplió su palabra. Isaías estuvo profetizando alrededor de 58 años. Jeremías se había ido el reino del norte y él le tocó predicar sobre el reino del sur, sobre Jerusalén. Y lo mismo sucedió. Y hay algo que hay en nuestro corazón que una vez que se endurece, difícilmente nos vuelve a traer el Señor, ¿no? Tuvo que llevarse al pueblo de Jerusalén, al reino del sur, a Babilonia. Ya Jeremías les había profetizado de que si no se arrepentía, iba a venir el reino de Nabucodonosor y los iba a destruir todos. Ellos confiaban mucho en el templo y en la tierra de Jerusalén, que Dios nunca iba a tocar esos lugares. Y Jeremías les dijo que Dios iba a permitir que destruyera todo esto. ¿Por qué les digo que permite Dios esas cosas? Porque por el endurecimiento de nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros vengamos a un arrepentimiento. Y si no venimos a un arrepentimiento, Él permite que pasen las cosas. Nosotros ahorita, en la actualidad, el mundo, no Estados Unidos, ni México, ni el mundo está pasando por una crisis muy fuerte. Y por el problema del coronavirus. Pero nosotros sabemos que Dios lo ha permitido. Si lo creó el hombre o lo creó la ciencia o fue algo provocado, lo que haya sido, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que nos tiene quiere que nosotros lo busquemos de todo corazón, que haya un arrepentimiento en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y si no lo hay, vienen problemas sobre nuestra nación, sobre nosotros, como lo ha estado haciendo el Señor. El Señor nunca retarda su promesa, como dijo el apóstol Pedro, sino que Él es paciente. Ya le tuvo paciente con la humanidad de que lo buscaran, pero pues no fue así. Vemos con tristeza, tenemos correspondencia con algunos ministerios grandes, como el hijo del pastor David Wilkerson,
donde él manifiesta, abre su corazón de que están pasando por una crisis como nunca la habían tenido. Ellos tienen muchos misioneros en África, en Centroamérica, para ayudar a la gente humilde y evangelizar, por supuesto. El propósito es el evangelismo, pero también que mejore su situación. Y ahorita están pasando por una crisis también, como otros ministerios. Muchos ministerios están pasando por crisis muy fuertes, económicas, y sabiendo el sufrimiento de la gente. Y ellos están constantemente en oración. Y nos piden también que si nosotros estamos en crisis, que les escribamos y les digamos para que oren por nosotros, que están orando por nosotros, por México, para que estemos salvos de estas situaciones. Ahora nosotros tenemos que recordar, como les había dicho, Isaías predicó por 58 años, Jeremías predicó por 43 años. No lo escucharon. Y me acordaba mucho del diluvio, ¿no? Cómo Noé estuvo hablándole a la nación que había en aquel entonces por 100 años o un poco más de 100 años. Y no hubo arrepentimiento. Y Dios le había dicho que iba a mandar un diluvio. Obviamente ellos no creyeron que iba a haber un diluvio porque nunca había llovido en la tierra. Pero ya cuando terminó el arca, que entró Noé con su familia y todos los animalitos que Dios había dispuesto que entraran, se vino esa tormenta terrible que acabó con toda la humanidad. Nosotros muchas veces no les creemos a los profetas. Tenemos que saber quiénes son realmente profetas. Pero tenemos también la palabra de Dios, la Biblia, que podemos escudriñarla y buscarla para que nos demos cuenta en dónde estamos parados. Y si el profeta que nos está hablando en contra de lo que Dios ha dispuesto, podemos nosotros saber que ese profeta no es verdadero, ¿no? Pero si está hablando de acuerdo con la palabra, podemos asegurar que el profeta que está hablando está diciendo la verdad. Nosotros muchas veces se nos olvida que no somos dependientes, que somos independientes, que lo que hemos hecho ha sido por nuestra inteligencia, nuestra capacidad, el dominio que tenemos, la posición social y económica que tenemos. Eso nos hace crecernos y saber que somos nosotros los intelectuales, los sabios, los que conocemos, los que sabemos porque tenemos mucho dinero. Pero podemos decir, como dijo un profeta, un hermano profeta, dice, no somos soberanos, sino completamente dependientes. ¿De quién? ¿Dependientes de quién? De Dios, ¿no? Dios nos da las riquezas y Dios nos puede quitar las riquezas. Dios nos da la salud y nos puede quitar la salud a la hora que Él le place. Todo lo que tenemos, nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestra riqueza, cada momento de nuestra vida, todo nos ha sido dado por Él. Cada latido del corazón es prestado. Todo en este mundo que nos atrae o nos repele, nos enreda o nos impulsa, todo lo que perseguimos, lo que pensamos o para lo que vivimos es temporal, fugaz y pasajero. Por tanto, el significado de esta vida no se encuentra en nada de esta vida, sino en Dios, que está tras ella. Y el propósito de esta vida no se encuentra en buscar nada de esta vida, sino en buscar a Dios que nos la dio. Sí, he oído predicaciones de que todo esto que pasa pasando, Satanás lo provocó. Ok, yo no estoy en contra de estos hermanos o estos profetas que dicen que Dios provocó todo esto, pero sí les puedo decir que Dios
está detrás de todo esto. Porque si se acuerdan de Job, cómo Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios y Dios le dio permiso que lo zarandeara, ¿no? Que le quitara todas sus posesiones, aún su familia, sus riquezas, todo lo que tenía se lo quitó. ¿Pero por qué? Por el permiso de Dios. Si Dios no se lo hubiera permitido, nunca hubiera podido tocar a Job. Pero Dios se lo permitió. Entonces nos damos cuenta que aún Satanás está sujeto a Dios. Todos los ángeles demoníacos están sujetos a Dios. ¿Verdad? Lo vemos en el libro de los Reyes, como muchos profetas profetizaron en contra de la voluntad de Dios, porque Dios se los permitió para que esos reyes perecieran. ¿Verdad? Y vemos también que Dios es el que tiene el control. Todavía Dios no ha perdido el control del mundo y nunca la va a perder, porque como nos dice el Evangelio de San Juan, que por Él fueron creadas todas las cosas por nuestro Señor Jesucristo, y todo fue creado para Él. Aún nuestras vidas han sido creadas para dar testimonio y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no nos cansemos de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de Él, debemos las buenas nuevas a las personas que no han tenido la oportunidad de conocerlos, y aquellas personas que están flaqueando, que se den cuenta que Dios es soberano sobre todas las cosas, que nada absolutamente de lo que tenemos es nuestro, todo es prestado. Dios en cualquier momento nos puede superar las cosas que tenemos o quitarnos las cosas que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo está en nosotros, podemos tener paz, porque de la paz de Él viene, no viene de nuestro bienestar económico, de nuestras posesiones, viene de la paz del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos da la paz en nuestro corazón. Aún cuando no tenemos nada, buscamos al Señor y Él nos provee de alimentos, de ropa, de lo que necesitamos. Él nos provee, Él nos da. ¿Verdad? Nosotros, y lo digo con humildad, hasta el día de hoy no hemos pedido ofrendas a nadie, porque Dios nos está supliendo lo que necesitamos. Y le damos gracias a Dios por eso, porque en ningún momento se ha olvidado de nosotros y de nuestra familia. Él nos ha provisto de lo más necesario, de lo más básico, y estamos muy agradecidos con el plan que Dios nos ha dado. Ahora, vemos cómo hay ese problema en el mundo. Ahorita es la temporada de huracanes. Cómo se vinieron 2 huracanes antes de la temporada. Y ahorita hay un huracán muy fuerte que ya debe estar pasando en el sur de México. Cómo está destruyendo muchas casitas, inundando muchos hogares de agua. Y la gente pues está en una situación peor que la que estaban anteriormente, porque ahora no tienen ni dónde vivir, ni dónde, de lo que tenían se les echó a perder, y no tienen dinero para volver a construir otra casa o otra casita como la tenían, ni tienen dinero para comprar las cosas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros veamos que el Señor en su misericordia permite las cosas para que lo busquemos a Él de todo corazón. Creemos y pensamos que como dijo el apóstol Pablo, esta leve tribulación pase pronto. Porque yo creo que más adelante viene el arrebatamiento. No sé cuándo, porque el Señor nunca lo dijo ni está escrito en su palabra, pero sí está escrito que viene el arrebatamiento. Y el Señor va a buscar una novia sin mancha ni arruga. Entonces busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Sepamos
que sin Él no somos nada. Y vamos a pasar de este mundo al mundo eterno, ya sea al cielo o al infierno. Si esto nos está preocupando, imagínense cuando venga la gran tribulación, porque nuestro Señor Jesucristo declaró que iba a venir una gran tribulación como nunca la había visto, nunca lo había habido, perdón, ni la habrá. Y esa gran tribulación, si ahorita estamos quejándonos y no estamos buscando a Dios, en esa gran tribulación, la Biblia nos dice en el Apocalipsis que mucha gente va a blasfemar el nombre de Dios porque Dios está permitiendo todos estos desastres que van a venir en un futuro, yo creo que no muy lejano. Por eso nosotros necesitamos arrepentirnos, hablar a Dios, hablar de Dios, hablar de nuestro Señor Jesucristo a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque vienen épocas más difíciles todavía. Lo que ha pasado en el mundo difícilmente se va a recuperar del Dios que había porque está siendo destruido, el Dios del dinero, el Dios de la prosperidad material. Entonces, Dios está quitando ese ídolo que había en muchos de nuestros corazones, creyendo que ese dinero era nuestro y que era nuestra capacidad, nuestra inteligencia la que teníamos, sin darnos cuenta que eso provino de Dios y que Dios lo quita en un momento como lo está quitando en todo el mundo. Vemos Estados Unidos en una gran crisis, nuestra nación México sigue en una gran crisis y la verdad es que no sabemos cómo se vaya a resolver esta situación en México y aquí en Estados Unidos también, porque estamos viendo las tormentas que está viendo, los ciclones que vienen o que están en Brasil, ese gran lugar donde es un pulmón del mundo. Está viendo incendios provocados por los hombres porque quieren más terreno para cultivarlos para sus ganados, sin saber el daño que están haciendo a la humanidad. Pero no les importa, lo que quieren es ganar más. ¿Verdad? Tengamos cuidado de que lo que hagamos, porque eso fue lo que pasó en Israel y en Jerusalén. Que la gente lo que buscaba era el bienestar económico sin importar cuánto afectaran a la gente humilde. ¿Verdad? Vendían a la gente por un par de zapatos. ¿Verdad? Que no nos pase eso a nosotros. Tengamos cuidado, hermanos, de veras, se lo digo de todo corazón. Creo yo, y sinceramente yo lo creo y lo siento en mi corazón, de que esto va a seguir todavía un poco más y nos va a despertar de este letargo que hemos tenido de ver las cosas de Dios, las cosas espirituales con mucha ligereza. Las vamos a tener que comprender que todas las cosas, buenas y malas, provienen de Dios. No creamos que Satanás es independiente. Nuestro Señor Jesucristo ya lo venció y Él tiene el control sobre Satanás y sobre todo el mundo demoníaco. Él tiene el control. Él le permite hacer lo que Dios quiere, pero no le permite otra cosa más que lo que Dios quiere. Así es que tengamos cuidado y busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Ahora fíjense lo que nos dice este autor. Esta situación que está sucediendo va a afirmar la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Vamos a entender que Dios es soberano, que Dios no ha perdido el control, como muchos creen que Dios está perdiendo el control. No, Dios no está perdiendo el control. Él es soberano sobre todas las cosas. Va a golpear el ámbito de las bendiciones, como lo estamos viendo, la prosperidad y el sostén de todo el mundo. Va a implicar desplomes económicos en las bolsas de valores. Vemos con tristeza, yo no me alegro
de que tantas tiendas se estén cerrando. En México, los pequeños negocios que dependían diariamente de lo que vendían en la capital, pues están cerrados y ahora la gente no tiene ni con qué comer. Están batallando mucho. ¿Verdad? Y no digamos en Centroamérica y parte de Sudamérica, que está viendo esa crisis, esos problemas tan fuertes. Estamos dando cuenta que lo más importante es el alimento, más que la ropa, más que los automóviles, más que los lujos. El alimento es una de las cosas más importantes. Y mucha gente está sufriendo la falta de alimentación. El juicio va, o esta situación va a humillar el orgullo del mundo, ¿verdad? Que si nos creíamos muy importantes, nos va a humillar al mundo, porque lo vemos que no encuentran una solución para este problema. Esto va a dejar descubierto la dependencia de Dios, tanto de todos los países de este continente como del antiguo continente, ¿verdad? Hay una dependencia de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar al que da las bendiciones. Va a separar la riqueza de los ricos y las posesiones de los propietarios. Eliminará aquello que ha sido construido. Como les dije, a mí me duele mucho, no me siento contento, me duele. Tantas tiendas de cadena aquí en Estados Unidos se han tenido que cerrar por la crisis económica que está habiendo. No tienen clientes, no tienen ventas, entonces están en quiebra y mejor las cierran, ¿no? Entonces, al cerrar estas tiendas, quedan desempleados muchas gentes, miles y miles de personas. Y no digamos en México cómo está la situación también. El juicio o esta situación va a compensar desequilibrios y borrará cuentas de las naciones y entre las naciones. Va a causar un cese de funcionamiento y un final dentro del mundo, ¿verdad? Creemos que va a haber cambios económicos, sociales en el mundo. Ya cuando pase esta crisis va a haber un cambio muy fuerte en el mundo, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta de que todo depende de Dios. No hay cosa que dependa del hombre. Hasta ahorita no se ha encontrado una vacuna para contener esta enfermedad o este contagio que está habiendo del virus. del coronavirus, perdónenme, es que me emocioné con lo que estaba viendo. Del coronavirus no ha habido una vacuna y no ha habido remedios tampoco, ¿no? Dios ha sanado a gente por su amor, por su misericordia, pero no es la ciencia la que está encontrando una solución, porque lo mismo que han aplicado a algunas personas que se han restaurado, lo han aplicado a otras y no se han restaurado. Entonces vemos que aún la vida depende de Dios. Esto va a dar un testimonio contra el materialismo en la civilización mundial. Esta situación está causando un golpe al ámbito económico y financiero de todo el mundo, de todas las naciones. Todos están sufriendo en el área económica.
¿Por qué en el área económica? Como lo dije hace rato, ese fue el Dios que levantamos. Ese era el Dios que adorábamos. Y ahorita nos estamos dando cuenta, como pasó en Egipto, que todos los dioses que los egipcios adoraban y creían que ellos eran la solución, fueron destruidos por Dios mismo, por nuestro Señor Jesucristo. Y así ahorita nosotros el principal Dios es el dinero y la economía, y Dios está destruyendo esta situación que nosotros la consideramos muy importante. Y quizás sea importante si es que proviene de Dios. Claro que es importante cuando vienen las bendiciones de Dios. Va a causar que el comercio, la producción, el mercado, el trabajo, la inversión y el beneficio cesen o disminuyan severamente. Vimos en las noticias cómo en Estados Unidos se estaban tirando miles y miles de galones de leche, tirándose porque no se vendía. Y mucha producción en la agricultura también se estaban destrozando y perdiéndose porque no se vendía, porque están las escuelas cerradas, entonces no hay en dónde venderlas, no hay en dónde acomodarlas para que sean distribuidas y vendidas, entonces lo están perdiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que los precios están aumentando, tanto en Estados Unidos como en México, todo está aumentando. En algunos supermercados en Estados Unidos hay escasez de carne de res, carne de pollo, carne de puerco, de todas las carnes están cesando porque algunas empresas están batallando mucho con esta enfermedad del coronavirus. Va a anular y va a transformar y eliminar las cuentas financieras del mundo. Vemos que muchos países no pueden pagar las deudas que tienen y no las van a poder pagar porque ya quisieran estos países ayudarse a ellos mismos, ayudar a la gente que tienen bajo su cuidado, bajo su protección. Pero los gobiernos son incapaces. Solamente Dios es el que puede arreglar esto. Hermanos, yo les pido y les suplico que busquen a Dios de todo corazón, que se den cuenta que todas las bendiciones materiales vienen de Dios. Busquemos las bendiciones espirituales, que es lo que nos va a sostener en estas crisis. Busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Busquemos lo que Él nos ha dado, porque Él tiene el propósito de bendecirnos. Siempre ha deseado Dios la bendición para sus hijos. Nunca ha deseado Dios maldición para sus hijos. Pero vimos, como dijo el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron, para nosotros se escribieron, para que nos demos cuenta de que las cosas buenas y las cosas malas, Dios las permite, como pasó con Israel, como pasó en Jerusalén. Vemos la profecía que dio nuestro Señor Jesucristo cuando salieron del templo, que los apóstoles dijeron que mirara estas piedras, y el Señor les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. A los 70 años fue destruido todo Israel, toda esa tierra, y por 2000 años estuvo desierta. Pero vemos la misericordia y el amor de Dios, sus promesas que son infalibles, cómo Dios restaura otra vez al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, y le da otra vez la capital de Jerusalén para que esté ya permanente en ella. Esa fue la última profecía que se dio, que Dios iba a recoger a su pueblo otra vez en Jerusalén. Esa profecía se cumplió en 1948. Entonces ya estamos en los últimos tiempos. Busquemos a Dios de todo corazón.
se los digo en serio, hermanos. Si no, busquen en la Biblia, por lo menos lean el profeta Jeremías, cómo Dios le mostró, él pudo ver lo que iba a acontecer. Dios le dio en visiones lo que iba a acontecer sobre Jerusalén. Y él lloraba, pero con mucha tristeza. Lo vemos en el libro de Lamentaciones. Cómo lloró Jeremías por esa ciudad populosa, ciudad que se olvidó de su Creador y tuvo que ser castigada. Amémonos, Señor, amémonos a nuestro Señor Jesucristo, amémonos unos a otros como Dios lo mandó. Que tengamos esa intimidad y esa relación con nuestros hermanos, porque eso fue un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dio, que nos amáramos unos a otros como Él nos había amado. Ahora nosotros vemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Busquemos a Dios para obtener esa vida eterna que nunca va a pasar, porque la eternidad la vamos a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que aceptarlo, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa declaración la hizo nuestro Señor Jesucristo, que el único camino era Él. No hay otro camino, no es el dinero. Podemos tener tanto oro, tanta plata como la tuvo Salomón, y aún así perder nuestra vida, nuestra alma y ser enviados al infierno. Que no nos suceda eso, hermano. Que podamos participar en el rapto, que creo yo que no tarda mucho, no sé cuánto tiempo, pero Dios quiere que vengamos al arrepentimiento. Dios les bendiga, hermanos, en este domingo, y vamos a hacer una oración, mi esposa y yo. Padre bendito, te damos gracias por estas palabras, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene, Señor, de tu santa presencia, Padre, para que nosotros podamos hablar libremente de tu palabra, Señor, que podamos nosotros expresar todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, Padre, que no nos estemos fijando en las bendiciones materiales o en otro tipo de bendiciones, sino busquemos las bendiciones espirituales que solamente provienen de ti. Yo te pido, Padre Santo, como tú dijiste que no nos ibas a dejar huérfanos, que ibas a mandar el Consolador, que ese Consolador, que es el Espíritu Santo, que toque no solamente a nosotros, sino a todas las gentes que logren escuchar esta enseñanza o esta predicación, para que haya un arrepentimiento de los hermanos que se han ido alejando, que no se olviden que todo proviene de Dios, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege y Él es el que nos provee de lo más necesario. Te damos gracias, Padre Santo, por ser tan bueno con nosotros, con el mundo cristiano que te está buscando permanentemente, Señor. Bendícenos, Señor. Guárdanos y protégenos. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y el martes, si Dios lo permite, vamos a seguir las clases.